El despertador sonó a las 5:30, como todos los días de los últimos 4 años. Lisa se levantó de la cama, con el cuerpo dolorido por el doble turno de ayer, se vio en el espejo y apenas reconoció a la mujer cansada. Al mirarla, las ojeras delataban demasiadas noches trasnochadas y la falta de sueño. Sus manos, antes suaves y cuidadas para tocar el violín, ahora mostraban el desgaste de incontables horas lavando platos y cargando bandejas pesadas. 4 años atrás, había caminado por el escenario del Conservatorio de Música con una gran esperanza en el corazón. Sus profesores habían elogiado su técnica. Sus compañeros habían envidiado su talento natural. Todos decían que tenía lo necesario para triunfar como música profesional. Se suponía que el mundo se abriría para ella después de graduarse, con puestos en orquestas y contratos discográficos esperándola a la vuelta de la esquina. Pero la realidad la golpeó con fuerza y rapidez. La industria musical no se parecía en nada a lo que sus profesores le habían descrito. Por cada puesto vacante en una orquesta sinfónica, había cientos de solicitantes cualificados. El proceso de audición fue brutal y costoso. Tuvo que viajar a diferentes ciudades, pagar hoteles y tomarse tiempo libre del trabajo que no podía permitirse perder. Y después de cada rechazo, tuvo que reponerse e intentarlo de nuevo. Los préstamos estudiantiles fueron la peor parte. $45,000 de deuda por un título que parecía inútil en la vida real. Cada mes vencía ese pago, tuviera trabajo o no. Su violín, que valía más que su coche, permanecía en su estuche casi todos los días mientras ella servía café y limpiaba mesas para llegar a fin de mes. El restaurante Murphy's no era el peor lugar para trabajar, pero tampoco era genial. El dueño, un hombre de unos 60 años llamado Robert, era justo, pero distante. Pagaba el salario mínimo y no ofrecía seguro médico, pero no les gritaba a sus empleados como otros dueños de restaurantes de la ciudad. Los clientes iban de amables a groseros, y la mayoría se encontraban en un punto intermedio. Los obreros de la construcción desayunaban rápido antes de ir a sus obras. Los oficinistas pasaban a comer. Las familias acudían a cenar los fines de semana cuando querían algo reconfortante sin la molestia de cocinar. Lisa había aprendido a interpretar a la gente rápidamente. El hombre de negocios que pedía café solo y un bagel sencillo siempre tenía prisa y no quería conversar. La anciana que venía todos los martes a tomar té y tostadas se sentía sola y agradecía unas palabras amables. El grupo de adolescentes que se presentaba después de los partidos escolares era ruidoso pero inofensivo, simplemente emocionado por ser joven y libre. Lo que más le molestaba no era el trabajo en sí, sino la sensación de estar desperdiciando su talento. Cada día que pasaba sin tocar el violín era como una pequeña muerte. Sus dedos estaban perdiendo los callos por años de práctica. Su oído se estaba oxidando por la falta de uso. A veces se preguntaba si siquiera recordaría tocar bien. Las otras camareras eran bastante amables, pero no entendían su situación. La mayoría nunca había ido a la universidad y veían el trabajo como una forma de mantener a sus familias o ganar dinero para sus gastos. No podían identificarse con la aplastante decepción de tener sueños que no se hacían realidad. Cuando Lisa mencionaba su pasado musical, bromeaban sobre tocar a cambio de propinas o le sugerían que actuara en la noche de micrófono abierto del bar local. Tenían buena intención, pero siempre le dolía. Su apartamento era pequeño y estrecho, pero era todo lo que podía permitirse con su sueldo. Las paredes eran tan delgadas que le preocupaba molestar a los vecinos si practicaba el violín. Algunas veces intentó tocar en voz baja, pero le parecía inútil sin poder escucharse bien. La música estaba hecha para llenar un espacio, para llegar al corazón de la gente. Tocar y susurrar frustraban todo el propósito. Los peores momentos llegaban durante sus descansos en el trabajo. Se sentaba en el coche y veía el estuche de su violín en el asiento trasero, cubierto con una manta, como si le diera vergüenza. A veces abría el estuche solo para mirar el instrumento. La madera aún relucía.
Las cuerdas seguían afinadas desde la última vez que había tocado hacía semanas. Representaba todo por lo que había trabajado y todo lo que había perdido. El dinero siempre escaseaba. Después del alquiler, los pagos del préstamo estudiantil, el seguro del coche y la comida, apenas le quedaba. No podía permitirse salir con amigos ni comprar ropa nueva. Su vida social se había reducido a casi nada porque no podía seguir el ritmo de la gente que tenía trabajos normales e ingresos disponibles. Salir con alguien era imposible cuando trabajaba noches y fines de semana y no podía permitirse dividir la cuenta de la cena. Sus padres intentaban apoyarla, pero podía percibir la decepción en sus voces durante sus llamadas semanales. Se habían sacrificado para ayudar a pagar su educación, trabajando horas extra y endeudándose. Ahora, veían a su hija servir comida a desconocidos mientras su costoso título universitario acumulaba polvo. Nunca lo dijeron directamente, pero ella lo sabía. Se preguntaba si habían cometido un error al animarla. Sueños musicales. Los clientes habituales del restaurante habían empezado a reconocerla, lo cual era reconfortante y deprimente a la vez. Ser conocida significaba mejores propinas y turnos más fáciles, pero también significaba aceptar que esta podría ser su vida en el futuro próximo. Algunos de los clientes mayores le preguntaban por sus planes, presintiendo claramente que estaba sobrecalificada para el trabajo. Daba respuestas vagas sobre trabajos temporales mientras buscaba otras oportunidades. Pero la verdad era que había dejado de creer que esas oportunidades existían. Cada mañana, al atar su delantal y tomar su bloc de pedidos, Lisa se prometía en silencio que esto no sería para siempre, que encontraría la manera de volver a la música de alguna manera. Pero a medida que los días se convertían en meses, y los meses en años, esa promesa se sentía cada vez más falsa. El mundo de la música había seguido adelante sin ella, y estaba atrapada en un ciclo de simplemente sobrevivir en lugar de vivir de verdad. Y sin embargo, en lo más profundo de su ser, bajo todo el agotamiento y la decepción, una pequeña llama aún ardía. Cuando escuchaba música clásica en la radio o veía un violín en una película, algo se agitaba en su pecho. Sus dedos se movían inconscientemente como si tocaran notas invisibles. Su corazón se aceleraba ligeramente al recordar lo que se sentía al crear algo hermoso. Esa pequeña chispa de esperanza era todo lo que le quedaba, y la custodiaba con esmero, sabiendo que si alguna vez se apagaba por completo, tal vez nunca encontraría el camino de regreso a quien estaba destinada a ser. El martes por la tarde en Murphy's Diner siempre era el momento más tranquilo de la semana. La hora punta del almuerzo había terminado hacía horas, y los clientes de la cena no empezarían a llegar hasta dentro de 2 horas. Lisa se encontró limpiando las mismas mesas limpias por tercera vez solo para tener algo que hacer. El restaurante se sentía extrañamente silencioso sin su habitual ruido de fondo. Fue entonces cuando notó que algo andaba mal con la gramola. La vieja máquina llevaba semanas haciendo extraños ruidos de rechinamiento, pero Robert insistía en que la arreglaría más tarde. Andaba justo de dinero, y una gramola rota no era precisamente una emergencia. Pero hoy, algo finalmente había fallado por completo. La habitual mezcla de rock clásico y música country que sonaba en el restaurante se había silenciado. Al principio, el silencio parecía sereno. Lisa oía el gorgoteo de la cafetera, el suave zumbido del refrigerador y algún que otro coche que pasaba afuera. Pero a medida que pasaban los minutos, el silencio empezó a resultar pesado e incómodo. Se había acostumbrado tanto a la música de fondo que su ausencia le parecía antinatural, como si faltara algo importante. Los pocos clientes dispersos por el restaurante también parecían notarlo. El viejo Frank, que venía todos los martes a tomar su café, y digamos, su pastel, no dejaba de mirar a su alrededor como si no supiera que era diferente. La joven madre con su hijo pequeño en la mesa de la esquina parecía incómoda, probablemente porque su hijo, normalmente hablador, se había quedado inusualmente callado en el extraño ambiente. Lisa le mencionó a Robert la rocola rota cuando salió de su oficina para revisar cómo estaban las cosas.
Él simplemente se encogió de hombros y dijo que tendrían que arreglársela sin música por un tiempo. El técnico quería $200 solo por revisar la máquina, y ese era dinero que Robert no tenía ahora mismo. El negocio había ido lento últimamente, y cada gasto debía ser considerado cuidadosamente. Mientras Lisa continuaba su turno en el silencio antinatural, su mente empezó a divagar. Se encontró tarareando suavemente en voz baja, viejas piezas clásicas que había aprendido. Años atrás, en la escuela, las melodías volvían a ella con facilidad, como montar en bicicleta después de años de ausencia. Sus dedos comenzaron a moverse inconscientemente, presionando las cuerdas invisibles del violín mientras llevaba bandejas y llenaba tazas de café. Fue entonces cuando miró por la ventana y vio su coche en el estacionamiento. Más específicamente, vio la forma del estuche de su violín en el asiento trasero, cubierto por una manta vieja. Lo había llevado consigo durante meses, diciéndose a sí misma que practicaría cuando tuviera tiempo, pero por alguna razón nunca lo hacía. El estuche se había convertido en una especie de manta de seguridad, un recordatorio de quien solía ser, aunque ya no lo abriera. Una idea loca empezó a tomar forma en su mente. ¿Y si metía su violín dentro? ¿Y si ponía música de fondo para los clientes? No era como si fuera a dar un concierto ni nada dramático, solo música suave y agradable para llenar el silencio incómodo. Ya había puesto música de fondo para eventos durante sus años universitarios, recepciones de boda y cenas donde la gente, en su mayoría, ignoraba la música, pero la apreciaba. Cuanto más lo pensaba, más sentido tenía la idea. El restaurante necesitaba música y ella podía proporcionársela. Claro que había una docena de razones por las que podría no funcionar. Los clientes podrían pensar que la música clásica era demasiado sofisticada para un lugar como Murphy's. Robert podría pensar que era ridícula. Otros empleados podrían burlarse de ella. O intentaba presumir de su educación, pero al observar el incómodo silencio y a los clientes, que parecían un poco nerviosos sin su habitual música de fondo, Lisa decidió que merecía la pena sugerir la idea. Lo peor que podía pasar era que Robert dijera que no y que siguieran sufriendo en ese silencio hasta que pudiera permitirse arreglar la gramola. Esperó a que hubiera poca clientela antes de acercarse a Robert. Estaba haciendo papeleo en el mostrador, probablemente intentando calcular cómo estirar el presupuesto del restaurante para cubrir las reparaciones necesarias. Lisa se acercó nerviosa, pero intentó mantener un tono de voz informal y seguro. Explicó su idea con sencillez. El restaurante necesitaba música de fondo, y casualmente tenía un violín en el coche. Podría tocar suavemente mientras trabajaba, lo justo para llenar el silencio y que los clientes se sintieran más cómodos. No esperaría un pago extra ni un trato especial, solo permiso para ayudar a resolver su problema actual con los recursos disponibles. Robert levantó la vista de sus papeles con expresión de sorpresa. En 4 años de trabajo juntos, Lisa nunca había mencionado su formación musical. Él sabía que estaba sobrecalificada para el trabajo de camarera, pero mucha gente acababa en trabajos que no se correspondían con su formación. Él había asumido que tenía algún tipo de título en administración de empresas o artes liberales, no formación en música clásica. La petición lo pilló completamente desprevenido. Su primer instinto fue decir que no, preocupado de que la música en vivo pudiera distraer demasiado o de que los clientes esperaran algún tipo de actuación profesional. Pero al observar el restaurante inusualmente silencioso y ver lo incómodos que parecían todos, empezó a reconsiderarlo. Murphy's Diner nunca había sido el tipo de lugar que llamara la atención ni hiciera nada inusual. Era un restaurante sencillo y directo que servía comida decente a precios razonables. Añadir música en vivo, incluso música de fondo suave, sin duda sería diferente, pero diferente podría no estar mal, sobre todo si hacía que los clientes se sintieran más cómodos e incluso atrajeran nuevos clientes. Robert sintió curiosidad por saber qué podía hacer Lisa con un violín. Nunca había oído hablar de él. Ella había mencionado la música antes,
así que no tenía ni idea de si era realmente buena o solo alguien que había tomado algunas clases hacía años. Pero parecía segura de su habilidad, y tiempos desesperados exigía soluciones creativas después de pensarlo. Por un momento, Robert se sorprendió al aceptar dejarla intentarlo. Sin embargo, puso algunas condiciones. La música tenía que ser lo suficientemente baja como para que los clientes pudieran conversar. No podía permitir que interfiriera con sus tareas habituales de camarera. Y si algún cliente se quejaba o parecía molesto, tendría que parar de inmediato. Lisa sintió una oleada de emoción mezclada con nerviosismo al aceptar sus condiciones. Hacía tanto tiempo que no tocaba para nadie más que para sí misma. ¿Y si sus dedos estaban demasiado oxidados? ¿Y si se le había olvidado algo más? Entonces se dio cuenta. ¿Y si los clientes odiaban la música clásica y la hacían sentir tonta por siquiera intentarlo? Pero debajo de todas esas preocupaciones había algo que no había sentido en años: anticipación. Por primera vez en mucho tiempo, estaba a punto de hacer algo que sentía un significado, algo que la conectaba con quien era realmente bajo el cansado uniforme de camarera. Mientras caminaba hacia la puerta para sacar su violín del coche, Lisa sintió que estaba dando el primer paso de un viaje que ni siquiera podía imaginar. Sin embargo, las manos de Lisa temblaban ligeramente mientras cruzaba el aparcamiento hacia su coche. El aire otoñal le refrescaba la cara y podía oír su corazón latir más rápido de lo habitual. Hacía meses que no abría el estuche de su violín, y mucho menos tocaba para otros. ¿Y si había cometido un terrible error? ¿Y si había olvidado cómo tocar correctamente? Quitó la manta del estuche y lo sacó con cuidado del asiento trasero. El estuche pesaba más de lo que recordaba. O tal vez eran solo los nervios los que lo hacían todo más difícil. Mientras caminaba de vuelta al restaurante, pudo ver a Robert y a los pocos clientes del interior a través de los grandes ventanales. Todos parecían normales, ocupados con sus asuntos, completamente inconscientes de que su tranquila tarde de martes estaba a punto de cambiar. Ninguno de ellos podía predecirlo. La campanilla sobre la puerta sonó al entrar, y de repente todos los ojos se posaron en ella y en el estuche del violín que llevaba en las manos. Lisa sintió que el calor le subía a las mejillas. Había sido invisible como camarera durante tanto tiempo que ser el centro de atención le resultaba extraño e incómodo. Frank levantó la vista de su café con curiosidad. La joven madre la miró mientras intentaba entretener a su hijo pequeño. Incluso Robert salió de detrás del mostrador para observar qué pasaba a continuación. Lisa encontró un lugar cerca del mostrador donde no estorbaría a nadie, pero donde aún se la podía oír en todo el pequeño restaurante. Sus dedos buscaron a tientas, ligeramente con los cierres del estuche. Cuando por fin lo abrió, la visión de su violín la dejó sin aliento. La madera aún brillaba hermosamente, y el instrumento lucía tan perfecto como el día que lo compró con el dinero de sus regalos de graduación de la universidad. Levantó el violín con cuidado, sintiendo su familiar peso en las manos. El recuerdo muscular seguía ahí, incluso después de todos estos meses. Su mano izquierda encontró su posición en el mástil mientras la derecha cogía el arco. Podía sentir a todos observándola, y la presión le secaba la boca. ¿Y si sonaba fatal? ¿Y si años de no practicar habían arruinado su técnica? Lisa decidió empezar con algo sencillo y universalmente bello. Eligió una pieza que siempre había sido una de sus favoritas, algo suave y fluido que no sobresaltara a nadie ni exigiera demasiada atención. Al acercar el arco a las cuerdas, respiró hondo e intentó olvidarse del público. La primera nota salió un poco temblorosa y se estremeció por dentro. Pero a medida que continuaba, su confianza crecía. Los patrones familiares volvieron a sus dedos con naturalidad, como si hablara un idioma que había aprendido de niña. La música llenó los espacios vacíos del restaurante, envolviéndose en las mesas y sillas, y acomodándose en rincones que habían permanecido en silencio durante demasiado tiempo. Mantuvo los ojos casi cerrados, concentrándose en la música en lugar de en la gente que escuchaba. El violín cantaba dulcemente,
Su voz cargaba con todas las emociones que había guardado durante años. Cada nota era como una pequeña liberación, una forma de expresar cosas que no podía expresar con palabras. Esta era ella realmente bajo la apariencia de camarera cansada. Esta era la persona que casi había olvidado que existía. Cuando levantó la vista brevemente, se sorprendió al ver que Frank había dejado de comer por completo. El viejo brusco que normalmente solo gruñía su pedido y se marchaba. Una pequeña propina la miraba con una expresión que nunca antes había visto. Su rostro curtido parecía más suave, y ella podría jurar que vio lágrimas acumulándose en sus ojos. La joven madre también había dejado de hacer lo que estaba haciendo. Su hijo pequeño, que había estado inquieto en el inusual silencio, se había ido por completo. Aún así, el niño escuchaba la música con la clase de atención pura que solo los niños pueden dar. Sus ojos estaban abiertos y concentrados en el arco en movimiento de Lisa. Incluso Robert parecía asombrado. Estaba de pie detrás del mostrador con los brazos cruzados, pero su habitual expresión profesional había sido reemplazada por algo que parecía casi asombro. Había trabajado para él durante 4 años, y se dio cuenta de que estaba viendo a una persona completamente diferente a la camarera que creía conocer. Dot, mientras Lisa seguía tocando, comenzó a sentir algo que no había experimentado en años. La pura alegría de hacer música para quienes necesitaban escucharla. Esta no era una sala de conciertos formal con gente que había pagado para impresionarse. Era gente normal con sus vidas cotidianas. Y de alguna manera, su música los conmovió de maneras inesperadas. La pieza que había elegido duraba unos 6 minutos. Y a medida que se acercaba el final, Lisa sintió alivio y tristeza a la vez. Alivio porque había logrado tocar sin cometer errores importantes, y tristeza porque no quería que ese momento mágico terminara. Cuando la última nota se desvaneció, el silencio que siguió fue completamente diferente del silencio incómodo que había iniciado todo. Por un momento, nadie se movió ni habló. Entonces Frank empezó a aplaudir, primero lentamente, luego con más entusiasmo. La joven madre se unió, e incluso su hijo pequeño aplaudió con alegría. Robert asintió con aprobación desde detrás del mostrador, y Lisa sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No esperaba aplausos. Pensó que la gente ignoraría la música o la toleraría educadamente, como solía hacer la música de fondo. Pero estas personas habían escuchado de verdad, y de alguna manera se habían conmovido con lo que oyeron. Era la primera vez en años que Lisa sentía que su formación musical había valido la pena. Dot. Frank se aclaró la garganta y habló, con la voz más áspera de lo habitual. Dijo que la música le recordaba algo de antaño, algo hermoso que casi había olvidado. No dio más detalles, pero había una profundidad de sentimiento en sus sencillas palabras que hizo que el corazón de Lisa se le paralizara. La joven madre se acercó con su hijo pequeño y le agradeció a Lisa por la hermosa música. Explicó que su hijo había estado inquieto todo el día, pero el violín lo había calmado por completo. Preguntó si Lisa podría volver a tocar algún día, y la esperanza en su voz era inconfundible. Incluso Robert pareció impresionado. Le dijo a Lisa que era la vez que el restaurante se había sentido más tranquilo en semanas, y que tal vez habían encontrado una solución al problema de la rocola después de todo. Le sugirió que tocara un rato cada día solo para ver cómo respondían los clientes. Dot, mientras Lisa guardaba cuidadosamente su violín. Sintió como si despertara de un largo sueño. Para la F. Por primera vez en años, había usado su talento para algo significativo. Había embellecido un lugar común y tocado el corazón de la gente de maneras que jamás hubiera imaginado. La cansada camarera que había llegado al trabajo esa mañana se sentía completamente diferente. Aún no lo sabía, pero este simple acto de tocar el violín en un pequeño restaurante estaba a punto de cambiar no solo su vida, sino la de todos los que cruzaran esas puertas. Algo especial había nacido en esos 6 minutos de música, algo que crecería de maneras que ninguno de ellos podía predecir.
La noticia se corrió más rápido de lo que Lisa esperaba. Para el jueves, notó que entraba más gente de lo habitual al restaurante durante su turno. Algunos eran clientes habituales que habían oído hablar de la música de violín por Frank u otros clientes. Otros parecían curiosos. Recién llegados que se habían enterado de que algo diferente estaba sucediendo en el restaurante Murphy's. Robert le había dado permiso para tocar durante unos 15 minutos durante las horas tranquilas de la tarde. Y Lisa se encontró esperando ese momento con más ilusión que cualquier otra cosa en su día. Empezó a llegar al trabajo 30 minutos antes solo para afinar su violín y decidir qué piezas tocar. Por primera vez en años, se sentía emocionada por ir a trabajar. Lo más sorprendente fue lo equivocada que había estado con sus clientes. Lisa había hecho suposiciones sobre el tipo de música que les gustaría a estas personas, pensando que el violín clásico sería demasiado sofisticado o aburrido para un restaurante de clase trabajadora. No podría haber estado más equivocada. Carmen, madre soltera que trabajaba doble turno en la fábrica local, se ha convertido en una de sus oyentes más fieles. Lisa siempre había visto a Carmen entrando y saliendo a toda prisa, comiendo rápido entre sus trabajos, con aspecto estresado y cansado. Pero cuando empezaba la música de violín, Carmen se calmaba por completo. Buscaba una mesa en un rincón y se sentaba, dejando que la música la envolviera mientras comía. Un día, Carmen se acercó a Lisa después de una pieza particularmente hermosa y compartió algo inesperado. Dijo que la música le recordaba a la casa de su abuela en México, donde siempre sonaba algo hermoso en una radio vieja. Carmen explicó que había estado tan ocupada trabajando y criando a sus hijos que había olvidado la paz que podía brindar la música. Le preguntó a Lisa si conocía alguna pieza clásica mexicana, y Lisa se sorprendió al descubrir que sí. Aún más impactante fue la transformación de Tyler, el adolescente que solía sentarse en la cabina del fondo con los auriculares puestos, completamente absorto en su teléfono. Lisa había asumido que odiaría la música clásica y probablemente ni siquiera se daría cuenta. Pero durante su tercer día de tocar, notó que Tyler se había quitado los auriculares y estaba escuchando. Cuando se tomó un descanso, Tyler se acercó a ella nervioso. Le temblaban ligeramente las manos mientras le explicaba que últimamente había estado teniendo ataques de pánico, sobre todo en la escuela. De alguna manera, la música clásica lo tranquilizaba más que cualquier otra cosa que hubiera intentado. Le preguntó si podía enseñarle los nombres de las piezas que tocaba para que pudiera encontrarlas en línea y escucharlas cuando se sintiera ansioso. Lisa se sorprendió al descubrir que Tyler sabía bastante de música. Tocaba la guitarra y había estado aprendiendo teoría musical por su cuenta a través de videos de YouTube. Nunca antes había escuchado música clásica en vivo, y esto le estaba abriendo un mundo completamente nuevo. Empezaron a conversar sobre diferentes compositores y estilos musicales, lo que reveló que Tyler era mucho más reflexivo e inteligente de lo que su típico comportamiento adolescente sugería. La mayor sorpresa vino del grupo de camioneros que paraban regularmente en Murphy's para tomar café y comer tarde en la noche. Lisa los había imaginado como rudos, sin interés en nada artístico. Pero cuando empezó a tocar en el turno de noche, sus reacciones la asombraron. Big Eddie, un hombre que parecía capaz de luchar con osos por diversión, resultó ser un gran conocedor de la música clásica. Había crecido en una familia donde su madre tocaba el piano y podía identificar compositores y piezas específicas con una precisión impresionante. Una noche, cuando Lisa tocó una pieza de un lote, Eddie le pidió un movimiento específico de una composición de un lote diferente que recordaba de su infancia. Otro conductor, un hombre mayor llamado Joe, reveló que de niño había querido aprender a tocar el violín, pero que su familia no podía permitirse clases. Había pasado años escuchando emisoras de radio clásicas mientras conducía por rutas nacionales, desarrollando un profundo aprecio por la música orquestal. Joe empezó a programar sus paradas para que coincidieran con las sesiones de Lisa y se sentaba tranquilamente en el mostrador con su café, completamente absorto en la música.
Lo que más conmovió a Lisa fue ver cómo la música sacaba a relucir lo más profundo de las personas a las que había servido durante años sin conocerlas realmente. La señora Patterson, una anciana que venía todos los miércoles a tomar té y sopa, comentó que la forma de tocar de Lisa le recordaba los conciertos que había asistido con su difunto esposo hacía 50 años. Se pasaba los días que Lisa no tenía cita solo para preguntar cuándo volvería la música de violín, incluso en la cocina. El personal empezó a prestar atención. María, la cocinera que había trabajado en Murphy's durante más de una década, empezó a programar sus descansos para que coincidieran con las actuaciones de Lisa. Le dijo a Lisa que la música hacía que el estrés de preparar los pedidos fuera menos abrumador. El lavaplatos, un joven tranquilo que rara vez hablaba con nadie, empezó a tararear melodías clásicas mientras trabajaba. Lisa empezó a comprender que había estado haciendo suposiciones basándose en las apariencias y las circunstancias, en lugar de ver a las personas como seres humanos completos con vidas internas complejas. Que alguien tuviera un trabajo manual o no tuviera estudios universitarios no significaba que no pudiera apreciar la belleza o tener respuestas emocionales sofisticadas al arte. La música estaba creando conexiones entre personas que no se conocían a pesar de verse con frecuencia. Frank inició conversaciones con otros clientes sobre las piezas que Lisa había tocado. Carmen y Tyler descubrieron que a ambos les encantaba la misma melodía suave y empezaron a sentarse en mesas contiguas durante las sesiones de música. Los camioneros empezaron a recomendarse piezas clásicas y a compartir recuerdos inspirados por composiciones específicas. Dot y Robert notaron el cambio de ambiente de inmediato. El restaurante se sentía más cálido y acogedor que en años. Los clientes se quedaban más tiempo, pedían más comida y algunos incluso traían amigos para experimentar la combinación única de comida casera y música clásica en vivo. El negocio estaba mejorando, algo que Robert no esperaba cuando aceptó que Lisa probara su experimento. Pero el cambio más importante se produjo en la propia Lisa. Tocar música con regularidad le devolvió la confianza y le recordó por qué se había enamorado del violín en primer lugar. Volvió a practicar en casa, trabajando en piezas que los clientes le pedían específicamente. Su técnica estaba mejorando y descubrió que la música le entusiasmaba de una forma que no había sentido desde la universidad. Más que eso, estaba descubriendo que hacer música para quienes realmente la necesitaban y la apreciaban era mucho más significativo que cualquier concierto. No eran personas que venían a impresionarse ni a presumir de su sofisticación cultural. Eran personas comunes que encontraban momentos de belleza y paz en su vida cotidiana, y Lisa era quien les ofrecía ese regalo. Dot cada día traía nuevas sorpresas. Los clientes revelaban conexiones inesperadas con la música clásica o compartían cómo las interpretaciones de violín estaban afectando sus vidas. Lisa se dio cuenta de que había dado con algo mucho más grande que simplemente resolver el problema de una gramola rota. Estaba creando un espacio donde la gente podía experimentar el arte de una manera natural y sin pretensiones. Y los resultados estaban transformando a todos los involucrados, incluyéndola a ella misma. Con el paso de las semanas, Lisa notó que sus sesiones de violín se estaban convirtiendo en algo más que música de fondo. La gente se quedaba más tiempo, llegaba antes, y lo más sorprendente, comenzaban a abrirse a temas profundamente personales. La música parecía crear un espacio seguro donde los clientes se sentían cómodos compartiendo partes de sus vidas de las que nunca habían hablado. Todo empezó con Frank, el tranquilo obrero de la construcción que llevaba más de 5 años viniendo a Murphy's. Lisa siempre lo había visto como un hombre de pocas palabras, reservado y sin interés en conversar. Pero después de su tercera semana tocando, Frank se quedó un rato más después de terminar su café y pastel de siempre. Parecía estar luchando con algo, mirando el estuche del violín de Lisa varias veces antes de finalmente hablar. Su voz era más suave de lo habitual cuando le dijo que su música le traía recuerdos que había intentado olvidar. Frank explicó que su esposa, con quien llevaba 32 años casado, había fallecido 2 años antes de cáncer. Ella había sido pianista, no profesionalmente,
pero llenaba su casa de música todos los días. Las mañanas de domingo eran especiales porque ella tocaba mientras él preparaba el desayuno y bailaban lentamente en la cocina mientras se cocinaban los huevos. Los ojos de Frank se llenaron de lágrimas al describir el silencio que se había vuelto su casa tras su muerte. Había puesto una sábana sobre el piano porque oírla le recordaba demasiado lo que había perdido. Pero la forma de tocar el violín de Lisa era diferente. Le traía buenos recuerdos sin la tristeza abrumadora. Por primera vez en 2 años, recordaba la alegría que le había traído la música de su esposa, en lugar del dolor de perderla. Lisa se sintió honrada de que Frank hubiera compartido algo tan personal con ella. Le preguntó si había alguna pieza específica que su esposa solía tocar, y Frank mencionó algunos himnos antiguos y piezas clásicas que recordaba. Al día siguiente, Lisa lo sorprendió tocando uno de esos himnos durante su sesión. Frank permaneció en silencio durante toda la pieza. Y cuando terminó, él simplemente asintió en agradecimiento con lágrimas en los ojos. La historia de Carmen surgió gradualmente. La madre soltera llevaba más de 1 año viniendo al restaurante, pero Lisa nunca supo mucho de ella. Más allá de que trabajaba increíblemente duro para mantener a sus 3 hijos. Durante una pieza particularmente hermosa sobre el amor y la pérdida, Carmen se quedó mucho tiempo después de terminar de comer, simplemente escuchando con los ojos cerrados. Cuando Lisa se tomó un descanso, Carmen compartió que una vez soñó con ser profesora de música. Estaba estudiando educación musical en la universidad cuando se embarazó de su primer hijo a los 19 años. El padre desapareció y Carmen tuvo que dejar la escuela para trabajar y mantener a su bebé. Tuvo 2 hijos más con un hombre que finalmente también la abandonó, y sus sueños de enseñar música parecían imposiblemente lejanos. Carmen explicó que solía cantarles canciones de cuna a sus hijos cuando eran bebés, pero a medida que la vida se volvió más difícil y estresante, dejó de hacer música por completo. Estaba tan agotada por tener 2 trabajos que había olvidado la paz que podía brindar la música. Escuchar a Lisa tocar le recordó a la persona que solía ser, alguien que creía en la belleza y las posibilidades. Lisa se enteró de que Carmen todavía tarareaba mientras trabajaba en la fábrica y sus compañeros habían notado que parecía más feliz durante las semanas en que asistía a escuchar la música de violín. Carmen preguntó si Lisa podría enseñarles a sus hijos algunas canciones sencillas. Quería traer la música de vuelta a casa, incluso si ya no podía continuar con su propia educación musical. La historia de Tyler fue quizás la más sorprendente. El adolescente que parecía tan absorto en su teléfono y auriculares en realidad estaba lidiando con una ansiedad severa que había comenzado a afectar su rendimiento escolar y sus relaciones. Sus padres habían probado terapia y medicación, pero nada parecía ayudar con los pensamientos acelerados y los ataques de pánico que habían comenzado a dominar su vida. Tyler explicó que la música clásica era lo único que siempre calmaba su mente. Lo descubrió por accidente cuando un profesor puso algunas canciones durante un examen particularmente estresante. Los complejos patrones y la estructura matemática de las composiciones clásicas organizaban de alguna manera sus caóticos pensamientos de una manera que ninguna otra cosa podía lograr. Le daba vergüenza contarles a sus padres sobre este descubrimiento porque pensaba que les parecería extraño que un joven de 17 años encontrara paz en música centenaria. Pero las interpretaciones de Lisa le proporcionaban la calma que tanto necesitaba. Tyler había empezado a investigar las piezas que ella tocaba y a aprender sobre diferentes compositores y periodos musicales. Lo más conmovedor de todo fue que Tyler reveló que había estado pensando en aprender violín. Tenía miedo de pedirles clases a sus padres porque andaba escaso de dinero y no quería parecer desagradecido después de que ya hubieran gastado tanto en su tratamiento para la ansiedad. Pero ver tocar a Lisa le hizo ver la posibilidad de crear sus propios momentos de paz en lugar de simplemente esperar a que alguien más se los proporcionara. Punto grande. La historia de Eddie salió a la luz durante un turno de noche, cuando el restaurante estaba casi vacío. El intimidante camionero que parecía capaz de manejar cualquier problema resultó ser una de las personas más amables que Lisa había conocido.
Le contó cómo había crecido en una casa donde su madre tocaba el piano todas las noches después de cenar. La música había sido el hilo conductor que había mantenido unida a su familia en tiempos difíciles. La madre de Eddie insistía en que todos sus hijos aprendieran a apreciar la música clásica. Aunque no tenían dinero para clases particulares, ahorraba para llevarlos a conciertos gratuitos en la universidad local y les explicaba qué hacía especial a cada pieza. Eddie atribuía a esas experiencias el haberle enseñado que la belleza existe en todas partes. Incluso en las circunstancias más difíciles, había conservado ese amor por la música durante 20 años conduciendo camiones, escuchando emisoras de radio clásicas durante largos viajes por todo el país. Pero nunca les había contado a sus compañeros conductores sobre este interés por miedo a que lo consideraran extraño. Escuchar a Lisa tocar en un ambiente tan informal y acogedor le hizo sentir que por fin podía hablar abiertamente de algo que le había traído alegría toda su vida. La revelación más inesperada provino del propio Robert. El dueño del restaurante había estado observando los cambios en sus clientes y empleados. Una noche, tomó a Lisa aparte para compartir su propia conexión con su música. Robert reveló que había estudiado música en la universidad hacía más de 30 años, estudiando guitarra clásica antes de vivir. Las circunstancias lo obligaron a hacerse cargo del negocio familiar de restaurantes, que estaba en crisis. Dejó la guitarra cuando heredó el restaurante Murphy y nunca miró atrás, convencido de que la música era un lujo que no podía permitirse. Pero escuchar tocar a Lisa despertó algo en el que creía completamente muerto. Robert admitió que había vuelto a casa a practicar la guitarra por primera vez en décadas. Inspirado por la alegría que veía que la música traía a sus clientes, cada historia personal revelaba cuánto llevaban dentro, esperando el momento adecuado o el espacio seguro para compartir sus conexiones más profundas con la belleza y el significado. Lisa se dio cuenta de que su violín no solo proporcionaba entretenimiento o ruido de fondo. Estaba creando un puente entre las dificultades cotidianas de las personas y sus sueños más profundos, recordándoles quiénes eran o en quienes aún esperan convertirse. La transformación de Murphy's Diner fue tan gradual que, al principio, Lisa no se dio cuenta de lo drásticamente que estaban cambiando las cosas. Empezó con pequeñas cosas que parecían insignificantes por sí solas, pero que, al combinarse, pintaban la imagen de algo extraordinario. La primera señal fue la forma en que la gente empezó a programar sus visitas. Carmen empezó a ajustar su hora de almuerzo para que coincidiera con las sesiones de violín de Lisa, incluso cuando eso significaba comer más tarde de lo habitual. Tyler aparecía los días que no necesitaba comer, pidiendo solo un refresco para poder sentarse y escuchar. Frank empezó a venir 2 veces por semana en lugar de una, asegurándose siempre de llegar antes de que empezara la música. Pero no eran solo los clientes habituales los que cambiaban sus rutinas. Lisa notó que aparecían caras nuevas durante sus sesiones de violín. Gente que, sin duda, había oído hablar de la música por amigos o compañeros de trabajo. Una mujer con traje empezó a aparecer todos los jueves, explicando que su colega le había hablado del increíble violinista de Murphy's. Un hombre mayor empezó a conducir 20 minutos desde el otro lado de la ciudad porque su vecino había elogiado el ambiente tranquilo. La hora punta del almuerzo, que siempre había sido frenética y estresante, empezó a sentirse diferente. En lugar de que la gente comiera con prisas y volviera corriendo al trabajo, los clientes empezaron a quedarse. La música de violín creaba una atmósfera tranquila que parecía ralentizar todo de la mejor manera posible. La gente comía más despacio, mantenía conversaciones más largas y parecía disfrutar genuinamente de su tiempo en el restaurante en lugar de considerarlo una simple parada rápida. Robert notó el cambio en sus cifras de ventas. Primero, la gente pedía postre con más frecuencia, algo que rara vez ocurría durante las horas punta del almuerzo. Compraban café extra y se quedaban a tomar una segunda taza en lugar de recoger su comida e irse. El precio promedio por cliente había aumentado casi un 30%. No porque Robert hubiera subido los precios, sino porque la gente simplemente se divertía lo suficiente como para pedir más.
Aún más sorprendente era el tipo de clientes que atraía el restaurante. Un grupo de abogados del edificio de oficinas del centro comenzó a celebrar sus almuerzos semanales en Murphy's, explicando que la música clásica les ayudaba a pensar con más claridad que el ruidoso bar deportivo que solían frecuentar. Un club de lectura comenzó a reunirse allí los domingos por la tarde, y sus miembros comentaban que la interpretación del violín de Lisa creaba el ambiente perfecto para sus debates literarios. Los nuevos clientes más inesperados fueron las familias con niños pequeños. Los padres descubrieron que sus hijos, normalmente inquietos, se calmaban y se portaban bien durante las sesiones de violín. Una madre le contó a Robert que su hijo de 3 años, que normalmente no podía quedarse quieto ni 5 minutos, escuchaba la música de Lisa con total concentración durante toda la actuación. Las familias empezaron a planificar sus comidas de fin de semana en función de la hora del violín. La doctora Williams, pediatra del centro médico cercano, se convirtió en una visitante habitual tras escuchar el efecto calmante que la música tenía en los niños. Le contó a Lisa que llevaba años recomendando música clásica a padres de niños ansiosos, pero verla funcionar en persona en Murphy's Diner fue extraordinario. Empezó a traer a colegas del hospital, y pronto varios profesionales médicos aprovechaban sus pausas de almuerzo para relajarse con la música de violín de Lisa. El ambiente del restaurante estaba cambiando de maneras que iban más allá de la música en sí. Las conversaciones se volvieron más profundas y significativas. Personas desconocidas empezaron a hablar entre sí sobre las piezas que tocaba Lisa, creando conexiones que de otro modo no habrían surgido. La tensión y el ajetreo habituales de un restaurante concurrido desaparecieron. Al parecer, algo que parecía un lugar de encuentro comunitario, los dueños de negocios locales comenzaron a notarlo. La librería de enfrente le comentó a Robert que había visto más gente en la zona durante las presentaciones de Lisa. La floristería de al lado abrió hasta más tarde porque los clientes echaban un vistazo después de comer en Murphy's. Toda la manzana parecía beneficiarse de la energía pacífica que creaba el restaurante. Las redes sociales contribuyeron a difundir el mensaje, aunque de una manera orgánica que sorprendió a todos. Los clientes comenzaron a publicar fotos de sus comidas con subtítulos sobre la hermosa música de violín, no como anuncios, sino como expresiones genuinas de cómo la experiencia los había conmovido. Un bloguero gastronómico escribió una reseña que se centraron más en el ambiente y la música que en la comida, describiendo a Murphy's como un oasis inesperado de cultura y tranquilidad. El cambio más significativo se dio en el propio personal. María, la cocinera, le comentó a Robert que el trabajo se sentía menos estresante cuando Lisa tocaba. El equipo de cocina empezó a moverse con más fluidez, trabajando juntos como músicos. Incluso durante las horas punta del almuerzo, se respiraba una armonía que no existía antes. Amy, la otra camarera que trabajaba en turnos diferentes al de Lisa, le preguntó a Robert si ella también podía aprender a tocar un instrumento. Nunca antes había sido una artista, pero ver cuánta alegría les brindaba Lisa a los clientes la motivó a contribuir con algo similar. Robert sorprendió a todos al decir que ayudaría a pagar clases de guitarra si Amy se tomaba en serio el aprendizaje. El periódico local se enteró de la noticia cuando un periodista pasó a almorzar por casualidad durante una de las actuaciones de Lisa. El artículo que siguió no solo trataba sobre una camarera que tocaba el violín, sino sobre cómo el arte podía transformar espacios cotidianos y unir a las comunidades. El reportero describió a Murphy's como una prueba de que la cultura no tiene por qué limitarse a salas de conciertos y museos. La pieza atrajo la atención de pueblos vecinos, y Murphy's empezó a recibir visitantes de lugares de los que nunca antes había atraído clientes. La gente conducía 30 o 40 minutos solo para experimentar la combinación única de comida casera y música clásica en vivo. Robert tuvo que contratar personal adicional para gestionar el aumento de clientes. Pero la transformación más significativa se produjo en el sentido de pertenencia que se desarrolló entre los clientes habituales. Personas que habían sido desconocidas a pesar de comer en el mismo restaurante durante años comenzaron a conocerse los nombres y las historias de los demás.
Frank empezó a reservar un asiento para Tyler durante las sesiones de la tarde. Carmen y la señora Patterson descubrieron que a ambos les encantaban las mismas melodías suaves y empezaron a sentarse juntos. Los camioneros formaron su propio grupo de apreciación de la música clásica, compartiendo recomendaciones y recuerdos. Lisa observó todo esto con asombro y creciente confianza. Había comenzado este viaje simplemente intentando llenar un silencio incómodo, pero de alguna manera había creado algo mucho más importante. Murphy's Diner se había convertido en un lugar donde la gente se sentía segura para ser vulnerable, donde los desconocidos se convertían en amigos y donde el lenguaje universal de la música derribaba las barreras que normalmente mantenían a la gente aislada. El estuche de violín que había permanecido sin usar en su coche durante meses se había convertido en la herramienta que transformó no solo su propia vida, sino la experiencia cotidiana de toda una comunidad. Lo que empezó como una simple solución a una gramola rota se había convertido en algo que ninguno de ellos podría haber imaginado. Cuando Lisa, nerviosa, le preguntó a Robert si podía poner música de fondo para los clientes, la llamada que lo cambió todo llegó un miércoles por la mañana de noviembre. Lisa estaba preparando su violín antes de la hora punta del almuerzo cuando Robert se le acercó con una expresión que nunca antes había visto. Parecía emocionado, nervioso y ligeramente abrumado a la vez. Un reportero del periódico local quería hacer un reportaje sobre Murphy's Diner y la música para violín que atraía a gente de toda la región. La primera reacción de Lisa fue el pánico. Nunca la había entrevistado nadie, y mucho menos un periodista profesional. ¿Y si decía algo estúpido? ¿Y si la atención arruinaba el ambiente especial que habían creado? Pero Robot estaba prácticamente rebosante de emoción. El periódico lo había llamado tras recibir docenas de cartas y correos electrónicos de lectores que habían visitado el restaurante, específicamente por recomendaciones de boca en boca sobre la música. La reportera, una mujer llamada Janet, cubría temas de interés humano. Las historias llegaban durante la sesión vespertina de Lisa. En lugar de interrumpir la música, se sentó en silencio y observó. Lisa la vio tomando notas, pero aún más importante, pudo ver la genuina respuesta emocional de Janet a la música y al ambiente del restaurante. Lo que más impresionó a Janet no fue solo la forma de tocar de Lisa, aunque notó la excepcional calidad de la interpretación. Fue la forma en que los clientes reaccionaron a la música y entre sí. Vio a Frank enjugarse las lágrimas durante una pieza particularmente conmovedora. Vio cómo los hombros de Tyler se relajaban mientras las melodías clásicas calmaban su ansiedad. Observó a desconocidos entablar conversaciones sobre música, compartiendo recuerdos y emociones. Quizás nunca se hubieran expresado de otra manera. La entrevista en sí misma se sintió más como una conversación con una amiga que como una noticia formal. Janet le preguntó sobre los antecedentes de Lisa, pero estaba más interesada en la transformación que se había producido en Murphy's Diner. Quería comprender cómo la música clásica había derribado barreras sociales y creado conexiones genuinas entre las personas. Desde ámbitos vitales completamente diferentes, Lisa se abrió a hablar de sus dificultades después de la escuela de música, de los años en que sintió que su educación había sido el tiempo perdido y el descubrimiento accidental de que su verdadera vocación podría ser llevar la música a personas en lugares inesperados. Canet escuchó con genuino interés, haciendo preguntas reflexivas sobre la diferencia entre actuar en conciertos y salas, y tocar para personas que necesitaban desesperadamente belleza en su vida cotidiana. El artículo apareció en la portada de la edición dominical 2 semanas después. El titular decía, La camarera violinista, como la música clásica transformó un restaurante de pueblo. Pero la historia iba mucho más allá de la experiencia personal de Lisa. Janet había captado la esencia de lo que hacía especial al restaurante Murphy's, cómo el arte podía crear comunidad, sanar heridas emocionales y recordar a las personas su humanidad compartida. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Para el lunes por la mañana, el restaurante estaba lleno de gente que había leído el artículo y quería experimentar la música por sí misma.
El aparcamiento estaba lleno de coches con matrículas de estados vecinos. Robert tuvo que colocar un cartel limitando los grupos. 2 estancias de 1 hora en hora punta para dar cabida a todos los que querían visitarlo. Las cadenas de televisión locales recogieron la noticia y enviaron equipos de cámara para filmar las actuaciones de Lisa y entrevistar a los clientes habituales que se habían convertido en parte de la familia de Murphy's Diner. Frank, que nunca había hablado con un periodista en su vida, apareció en el noticiero vespertino explicando cómo la música de violín le había ayudado a procesar su dolor y a recordar a su difunta esposa con alegría en lugar de solo tristeza. Esta atención le brindó oportunidades que Lisa nunca imaginó posibles. La Orquesta Sinfónica Regional la llamó para invitarla a una audición para su próxima temporada. Una compañía discográfica expresó interés en crear un álbum de actuaciones acústicas grabadas en Murphy's Diner, y un programa de musicoterapia de la universidad cercana se puso en contacto con ella para colaborar en la investigación sobre los efectos curativos de la música clásica en entornos no tradicionales. Sorprendentemente, otros restaurantes y negocios comenzaron a contactar a Lisa para ofrecerle música clásica en vivo a sus establecimientos. Las cafeterías querían que tocara por la mañana. Las librerías preguntaron por las actuaciones nocturnas. Incluso una residencia de ancianos preguntó si podía visitar regularmente a sus residentes para tocar, ya que ya no podían ir a las salas de conciertos. La avalancha de oportunidades la hacía emocionante y aterradora a la vez. Tras años de luchar por encontrar trabajo musical, Lisa de repente tenía más ofertas de las que podía aceptar. Por fin podía dejar atrás su trabajo de camarera y ganarse la vida haciendo lo que amaba. Los préstamos estudiantiles que la habían atormentado durante años por fin podían pagarse. Podía alquilar un apartamento mejor, tal vez incluso comprar un coche que no se estropeara cada pocos meses. Pero el reconocimiento más significativo vino de sus clientes habituales de Murphy's. Organizaron una celebración sorpresa un jueves por la tarde, con pasteles caseros y tarjetas escritas a mano que expresaban lo que su música había significado para ellos. Tyler le regaló un cuaderno donde había anotado todas las piezas que había tocado y lo que cada una le había hecho sentir. Carmen llevó a sus 3 hijos a conocer a Lisa y escucharla tocar por primera vez. Dot, la señora Patterson, la anciana que venía a tomar el té todos los miércoles, le regaló a Lisa una fotografía de 1952 en la que aparecía ella y su difunto esposo en un concierto de música clásica. Le explicó que la música de Lisa le había devuelto 50 años de hermosos recuerdos que creía perdidos para siempre. Frank, con su tono brusco pero sincero, le dijo a Lisa que le había devuelto el don musical de su esposa sin la tristeza abrumadora que había sentido antes. La celebración hizo que Lisa se diera cuenta de algo importante sobre la decisión que enfrentaba. Sí, podía aprovechar una de las prestigiosas oportunidades y regresar al mundo de la música clásica tradicional para el que se había formado originalmente. Podría actuar en salas de conciertos para públicos que entendían la teoría musical y podían apreciar la perfección técnica. ¿Pero necesitaría ese público su música como la necesitaba Frank? ¿Encontrarían los asistentes a conciertos sinfónicos la misma sanación que Tyler descubrió en sus actuaciones? ¿Llegarían los álbumes a personas como Carmen, que habían olvidado sus propios sueños musicales hasta que Lisa les recordó que la belleza podía existir en cualquier lugar? El artículo del periódico le había dado reconocimiento a Lisa y le había abierto puertas que creía cerradas para siempre. Las compañías discográficas y las orquestas sinfónicas representaban el éxito que alguna vez soñó alcanzar. Pero el éxito ahora era diferente a cuando era una estudiante de música con dificultades, ahogada en deudas y cartas de rechazo. Robert observó a Lisa lidiar con su decisión y ofreció su propia perspectiva. Le recordó que el restaurante Murphy's se había convertido en algo especial en gran parte gracias a su música, pero también a la comunidad que se había formado a su alrededor. Los clientes habituales no solo venían en busca de entretenimiento. Venían en busca de conexión, sanación y esperanza. Dot. El reconocimiento fue maravilloso después de años de sentirse invisible y poco apreciada. Ver su historia en el periódico,
ver la televisión, las entrevistas con sus clientes y recibir ofertas de prestigiosas organizaciones musicales validó todo lo que había logrado en la escuela de música. Pero también la obligó a enfrentarse a una pregunta fundamental: ¿qué quería realmente lograr con su música en el mundo? A medida que las llamadas y los correos electrónicos con ofertas cada vez más atractivas se agolpaban, Lisa se dio cuenta de que tenía una decisión que definiría no solo su carrera, sino toda su comprensión de lo que significaba ser músico. La rocola rota que había iniciado este viaje parecía cosa de una eternidad. Pero la decisión que tomara ahora determinaría si su descubrimiento accidental en Murphy's Diner se convertiría en la base de algo aún más significativo. La decisión que lo cambiaría todo se le ocurrió a Lisa en un momento tranquilo de una nevada noche de diciembre. Estaba tocando una pieza suave para el pequeño grupo de clientes que habían desafiado el mal tiempo para ir a Murphy's Diner mientras observaba el local. Vio a Frank sentado solo en su mesa habitual. Pero en lugar de la tristeza que solía nublar su rostro, sonreía con serenidad. Tyler estaba en su rincón, ya no ansioso, sino genuinamente relajado, quizás por primera vez desde que lo conocía. Carmen había traído a su hija menor, quien escuchaba con la maravilla pura que solo los niños poseen. La escena cristalizó algo. Lisa llevaba semanas intentando comprenderlo. Las ofertas de orquestas sinfónicas y compañías discográficas representaban todo lo que alguna vez había deseado: seguridad financiera, reconocimiento profesional, la oportunidad de actuar en salas prestigiosas para públicos sofisticados. Estas oportunidades finalmente podrían validar todos esos años de estudio y práctica que parecían desperdiciados cuando solo servía café y recogía mesas. Pero mientras tocaba esa noche, viendo cómo su música tocaba la vida de personas que se habían convertido en su familia, Lisa se dio cuenta de que el éxito significaba algo completamente diferente a lo que le habían enseñado en la escuela de música. El camino tradicional ofrecía prestigio y dinero, pero este viaje inesperado le había dado algo más valioso: la certeza de que su música podía sanar, conectar y transformar momentos cotidianos en algo hermoso. A la mañana siguiente, Lisa llamó a la orquesta sinfónica y cortésmente rechazó la audición. La conversación fue difícil porque la oportunidad era realmente prestigiosa y el director parecía desconcertado por su decisión. ¿Cómo podía rechazar la oportunidad de tocar con músicos profesionales en un recinto de talla mundial? Lisa intentó explicar que había encontrado su verdadera vocación al llevar la música clásica a personas que normalmente no tendrían acceso a ella, pero percibía la confusión en su voz. La discográfica se sorprendió igualmente cuando rechazó el contrato. Habían imaginado un álbum titulado Music from Murphy's Diner que capitalizaría su historia viral. El potencial de marketing era enorme, explicaron. Pero Lisa se dio cuenta de que comercializar lo sucedido en el restaurante cambiaría su naturaleza esencial. La magia no residía en la actuación en sí, sino en las relaciones y la comunidad que se había desarrollado en torno a la música. En lugar de perseguir el éxito tradicional, Lisa comenzó a desarrollar una idea que llevaba semanas dándole vueltas. ¿Y si pudiera recrear lo sucedido en Murphy's Diner en otros lugares inesperados? ¿Y si la música clásica pudiera transformar otras comunidades como había transformado las suyas? Empezó contactando al programa de musicoterapia de la universidad que la había contactado. La doctora Martínez, directora del programa, quedó fascinada con las experiencias de Lisa y ansiosa por colaborar en la investigación. Juntos, diseñaron un programa piloto para llevar música clásica en vivo a lugares donde las personas necesitaban esperanza y sanación: albergues para personas sin hogar, centros comunitarios, barrios de bajos recursos, residencias para personas mayores e incluso hospitales. El primer lugar que Lisa eligió fue un centro comunitario en una zona marginal de la ciudad, un lugar al que acudían los adolescentes después de la escuela porque no tenían a dónde ir. El personal se mostró escéptico cuando Lisa apareció con su estuche de violín. Se preguntaban cómo la música clásica conectaría con los jóvenes que lidiaban con la pobreza, los problemas familiares y la violencia en sus barrios. Lisa empezó a tocar de la misma forma que en Murphy's Diner, en silencio y sin alardes.
Al principio, los adolescentes la ignoraban por completo y continuaban con sus conversaciones y juegos. Pero poco a poco, al igual que con Tyler, algunos empezaron a escuchar. Una chica llamada Rosa, que había sido expulsada de 3 escuelas por pelearse, se sentó cerca de Lisa durante su segunda visita y escuchó una pieza entera sin moverse. El gran avance llegó cuando Lisa empezó a preguntarles a los adolescentes qué emociones querían expresar a través de la música. Descubrió que muchos de ellos estaban lidiando con sentimientos que no tenían palabras para expresar: dolor por la pérdida de amigos, ira por circunstancias injustas, esperanza en un futuro mejor. Lisa comenzó a elegir piezas que reflejaban estas emociones. Poco a poco, los jóvenes comenzaron a hablar abiertamente de sus vidas y sueños. En un mes, el centro comunitario tenía una lista de espera de adolescentes que querían asistir a las visitas de Lisa. Algunos empezaron a preguntar sobre la posibilidad de aprender a tocar instrumentos. La directora del centro le dijo a Lisa que el ambiente había cambiado por completo el día que vino a tocar. Hubo menos peleas, más conversaciones y una sensación de posibilidad que antes no existía. Animada por este éxito, Lisa amplió su programa a una residencia de ancianos donde muchos residentes rara vez recibían visitas. Descubrió que las personas mayores a menudo tenían profundas conexiones con la música clásica de su juventud, y sus actuaciones despertaron recuerdos que creían perdidos para siempre. Un anciano que no había hablado en meses comenzó a tararear fragmentos que su madre le había tocado 80 años antes. Robert observó la nueva aventura de Lisa con emociones encontradas. Estaba orgulloso de lo que ella estaba logrando, pero también le preocupaba perder el ambiente especial que había hecho famoso al restaurante Murphy's. Lisa le aseguró que el restaurante siempre sería su hogar, el lugar donde descubrió su verdadera vocación. Organizaba su horario para poder seguir tocando allí 3 veces por semana, manteniendo así la comunidad que se había vuelto tan importante para todos. El periódico local siguió la expansión del trabajo de Lisa, documentando cómo su programa de música para todos estaba llevando la música clásica a comunidades que nunca antes la habían experimentado. Los artículos atrajeron la atención de fundaciones y donantes interesados en apoyar enfoques innovadores para el desarrollo comunitario y la sanación a través de las artes. En 6 meses, Lisa había recibido subvenciones que le permitieron contratar a otros músicos de formación clásica que luchaban por encontrar un trabajo significativo. El programa creció hasta incluir a una pianista que tocaba en un refugio para mujeres, un músico que actuaba en un hospital infantil y un flautista que llevaba la música a escuelas primarias en barrios marginados. Cada músico descubrió lo que Lisa tenía. Descubrí en el restaurante Murphy's que llevar el arte a quienes más lo necesitaban era más gratificante que actuar para públicos que daban por sentada la cultura. Estaban creando acceso a la belleza en lugares donde escaseaba. Y el impacto fue medible y cambió vidas y fortaleció comunidades. La historia de Lisa había dado un giro completo, pero de una manera que nunca imaginó cuando, nerviosa, le preguntó a Robert si podía tocar el violín para llenar el silencio de una rocola rota. Empezó como una camarera con dificultades que sentía que su costosa educación no valía nada. Ahora, era la directora de una organización sin fines de lucro que estaba cambiando la percepción de la gente sobre la música clásica y su papel en la sociedad. El programa siguió creciendo, atrayendo a músicos de todo el país que querían formar parte de algo significativo en lugar de solo éxito comercial. Lisa viajó a conferencias y talleres, compartiendo su historia e inspirando a otros a encontrar formas creativas de llevar el arte a espacios inesperados. Pero cada pocos días, seguía regresando al restaurante Murphy's, donde todo comenzó. Tocaba el violín para Frank, Tyler, Carmen y los demás que se habían convertido en su familia elegida. La rocola rota hacía tiempo que había sido reparada, pero permanecía en silencio durante las actuaciones de Lisa. La música que llenaba el restaurante de Murphy ahora provenía de algo mucho más poderoso que cualquier máquina. Provenía del corazón humano, conectando con otros corazones, creando conexiones que durarían toda la vida.
Lisa había aprendido que a veces los viajes más importantes comienzan con los pasos más pequeños, y que el éxito no siempre se encuentra donde uno espera. Su música había encontrado su verdadero propósito, no en las grandes salas de conciertos, sino en los momentos de tranquilidad, cuando los desconocidos se convertían en amigos y los lugares comunes se convertían en santuarios de esperanza.